Muy buenas tardes, otra vez con el enorme privilegio de presentar la palabra de Dios. Pero oremos, hermanos, para que sea el Espíritu Santo que nos guíe y no sea el hombre el que hable, ni menos sus pensamientos, pero sea el Espíritu Santo usando a un hombre que traiga su buena y sana palabra. Oremos, hermanos. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias en esta tarde, Señor. Con temor, con temblor venimos delante de ti, Señor, a un Dios santo, santo, santo. 3 veces proclama tu palabra, Señor, al cual nosotros le damos toda la honra y gloria. Muy agradecidos por la salvación, muy agradecidos porque usted empezó la salvación en nosotros, usted puso la fe en nosotros para poder creer en ti, Padre, rescatándonos de nuestro mundo oscuro, personal, carnal, donde caminamos sin ti. Gracias por redimirnos, santificarnos, Señor, y darnos un propósito eterno para vivir y la esperanza viva, la fe viva de que un día estaremos en tu presencia eternamente gozándonos, y todo este mundo lleno de maldad, de perversión y sufrimiento, enfermedades, dolor, tristeza y lágrimas quedará en un pasado que no lo vamos a recordar. Todos los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Jesús, por morir por nosotros en la cruz, por nuestros pecados. Es el Dios vivo al cual nosotros amamos y obedecemos. Te dejamos, este es el tiempo tuyo, Santo Espíritu, usted es el Maestro, abre entendimiento y recepciona nuestros corazones para que tu palabra sea asimilada. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta tarde ustedes tienen ahí su guía, vamos a decirlo, para que no se pierdan cuando estamos hablando de las cosas de Dios. Titulé el tema acerca de Noé, el arca y la fe. Hebreos 11:7 es el versículo central, pero lo hemos leído a partir del versículo 1 hasta el 7 para tener una idea de qué es realmente lo que es la fe. Yo les recomiendo que los días viernes, si tienen oportunidad, asistan, hermanos, a las clases del hermano Rey, acepté, ¿verdad? El hermano Rey está hablando acerca de Romanos, muy interesante, va al punto, nos ayuda a entender más. Les recomiendo que vayan, hermanos, porque uno nunca deja de aprender. El peor error que puede tener un cristiano es pensar que lo sabe todo. En las cosas de Dios siempre aprendemos todos los días, hermanos. Visto esto, entonces nos enfoquemos en el sermón de esta tarde. Decíamos que el título es Noé, el arca y la fe. El versículo 7 empieza diciendo así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este versículo lo hemos quebrado en 4 partes para poder entenderlo. Pero si ustedes notan con cuidado, el versículo 7 empieza por la fe. Entonces tendríamos que definir qué es la fe realmente, qué es la fe. Buscando en el diccionario de la Real Lengua Española, encontré hasta 7 definiciones de lo que es realmente la fe desde el punto de vista humano. Le pongo un ejemplo, 2 nada más. Dice, un conjunto de creencias de una religión. Para ellos esa es la fe. Otro concepto que tienen es conjunto de creencias de alguien o de un grupo o de una multitud de personas. Es decir, es un grupo de ideas de un grupo de personas para cualquier cosa, creencias que pueda la persona creer. Para ellos eso es fe. Esa es la definición de fe que el mundo tiene. Sin embargo, nosotros, los cristianos, no partimos de ese concepto. La fe, como lo define la Biblia, lo dice así, y ahí está en el versículo 1, claramente, dice la fe, ¿verdad? Dice la fe, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Versión Reina Valera. Sin embargo, vemos también que en Hebreos 11:1, la Nueva Traducción Viviente lo dice así, quizás un poquito más entendible. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos,
es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Hebreos 11:1. Dos versiones, y yo me quedo con la Reina Valera, pero el otro nos ayuda a ampliar un poquito más de lo que realmente es la fe. Eso es fe, bíblicamente. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, si nosotros vamos con cuidado a lo largo del capítulo 11, antes de entrar al tema, ¿verdad? Vemos que por fe, todo este capítulo es conocido como el Salón de la Fe, los Héroes de la Fe, porque está basado en fe. Y el que escribió esto, supuestamente el apóstol Pablo, lo escribió a los hebreos, gente de origen hebrea, que ellos entendían perfectamente a qué se refería cuando, por ejemplo, hablan, este es la fe de Abel, la fe de Noé, la fe de Enoc, la fe de Abraham, por la fe a Abraham, dice, ¿no? Por la fe de más héroes de ese tiempo, por la fe Rahab, la ramera, no pereció, por la fe, dice el escritor, dice, nos faltaría más tiempo para contar acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefé, de David, como de Samuel y los profetas. Es decir, era gente que escuchaba esos nombres y inmediatamente lo conectaban con el Antiguo Testamento. Eran hebreos que conocían de esta gente acerca de su fe. Y habla más, el autor de Hebreos dice así, que por fe conquistaron que reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuego impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Otros experimentaron por fe vituperios y azotes, a más de estos prisiones y cárceles. Otros fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados por su fe, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas. Todo esto, dice el autor, todos estos nunca alcanzaron a ver lo que se les había prometido. O sea, caminaron por fe. Y lo que me impacta grandemente es cuando avanza en el versículo 1 y 2 del capítulo 12. Por tanto, todo esto les he hablado, dice, por tanto, nosotros, cristianos de Hebreos, nosotros, dice, teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ese es el punto, hermano. Este es el punto que quiere hacer Pablo. Por eso diserta acerca de todo el capítulo 11 para llegar al 12 y centrarse en el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador ¿qué? De la fe. A ver, hermanos, entonces esta fe bíblica nada tiene que ver con la fe que el mundo lo ha determinado. Visto esto como introducción, entonces avancemos ahora al tema central. Noé. La vez pasada habíamos hablado acerca de Noé, pero esta vez vamos a hablar un poco más acerca de él. Okay, ese es el Noé, un hombre de fe, y ciertamente un hombre de fe. Ahora, la pregunta central es esta: ¿cómo es que se manifestó la fe de Noé? ¿Cómo es que Noé, nosotros podemos decir, era un hombre de fe? Y aquí vamos a encontrar algo muy interesante. Antes de entrar a eso, llegamos al punto es que la historia de Noé, leyendo en realidad, por fe nosotros, los cristianos, creemos que toda la Biblia es inerrante, no tiene error, es absoluta, es completa. Esto es verdad, esto es como Dios se comunica con el hombre. No necesitamos escuchar voces audibles, no necesitamos tener visiones extrañas. Cuando usted quiere conocer de Dios, aquí está. Este es el mensaje de Dios para el hombre.
para el más humilde trabajador como para el más intelectual de los varones. ¿Verdad? Cuando queremos conocer quién es Dios, vayamos a la fuente primaria, originaria, la Biblia. En todo mi tiempo de cristiano yo nunca he escuchado la voz de Dios, nunca. Ni he visto visiones extrañas, ni sueños extraños. Me voy aquí. ¿Sabe por qué? Porque nuestros sentidos, visión, gusto, oír, ver, entender, están contaminados, hermanos. Esto no está contaminado, esto es puro. La palabra de Dios es pura. Entonces tenemos que ir a la fuente pura de la palabra de Dios, que es inerrante, infalible y no se comete error. Amén, hermanos. ¿Estamos claros entonces? Visto así, entonces esto no es una leyenda, esto es una realidad. Ciertamente el mundo lo ha torcido, que por aquí, por allá, pero no hay nada que ver con eso. Nosotros creemos que esto es cierto acerca de esto. ¿Cómo se manifestó la fe de Noé? Decíamos que nos vamos a concentrar en el versículo número 7, y ese versículo lo hemos quebrado, lo hemos desmenuzado en varias porciones para poder entender con claridad lo que queremos decir. Vamos a ver, el punto A. La construcción del arca fue una evidencia de su fe. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, Hebreos 11, 4a, le llamaba así. Número 1. Por la fe, Noé creyó en la advertencia que dijo Dios, de cosas que aún no se veían. Noé creyó en el mensaje divino. Noé creyó en el mensaje divino. ¿Cuál fue esa advertencia? ¿Qué es lo que Jehová, Dios, le dice a Noé? Lo encontramos en Génesis 6:7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Génesis 6:13 dice, pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo lo destruiré con la tierra. Génesis 6, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Noé creyó en el mensaje divino de salvación y del castigo. Salvación y castigo. Recuerden, mantengan en mente eso. Dios ofreció salvación, pero a la vez ofreció castigo. Este mensaje de Dios aún está activo y latente, a la espera de ser cumplido. Así como pasó en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Miren, lo de Noé ocurrió más o menos entre 3.500 a 4.000 años. Ahora, hace 2.000 años, Jesús habló en Lucas 17:26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Lo dijo quién? Jesús. Jesús. La pregunta es para todos nosotros. ¿Creemos realmente eso? Amén, hermanos. ¿Lo dijo quién? Jesús. ¿Y a qué se está refiriendo Jesús? ¿Al Antiguo Testamento? No, toma referencia al Noé para lo que va a venir adelante, el futuro de lo que va a ocurrir. Entonces Noé, número 1, creyó en el mensaje, en la advertencia de Dios. Número 2, es la primera vez que aquí dice, la lluvia no se conocía. Es por primera vez en Génesis 2:5 en que se menciona esto. Miren lo que dice en Génesis 2:5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra. En Génesis 2:6 dice, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Llover.
Era un concepto nuevo para Noé, no se había visto nunca. Entonces cuando el Señor dice, va a llover, es un extraño, ajeno, no se conocía lluvia y él nunca había experimentado lluvia. Sin embargo, él no dudó, él continuó creyendo. Punto 3. Noé vivió en lo que luego se conocería como la ciudad de Ur de los Caldeos, Mesopotamia, a 500 millas del océano. Se imagina, dice, va a llover, va a caer agua, va a llover, del cielo va a caer agua, concepto nuevo para él. Y encima le dice, lo que él conocía del mar, era 500 millas de su ciudad, es decir, no lo podía entender, no lo podía procesar en una información que no decía, bueno, es del Señor. Lo dice él, luego es cierto. No se sabía de la gran lluvia, que esto ocurriría en los siguientes 120 años. Cuando el Señor le dice, esto va a ocurrir de aquí a 120 años. Uno se pondría a pensar, ¿será cierto? Pero Noé hace la distinción porque él creyó, porque tenía ¿qué? Fe. Indudablemente, Dios se agradó de la fe de Noé porque creyó en su mensaje. La fe de Noé era de corazón, Deuteronomio 11:13, era una fe con prontitud y voluntaria, Salmo 18:44, era una fe sin reserva, Josué 22:2-3, era una fe sin desviarse, Deuteronomio 28:40, era una fe constante, Filipenses 2:12, era una fe obediente, salvífica, Efesios 2:8-9. Esa era la fe, esa era la fe que tenía este varón de Dios. Vamos al punto, pero estamos en el punto B. Dice, la construcción del arca fue una evidencia de la fe salvífica de Noé. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, Hebreos 11:7b. Muy importante esto, hermanos. Aquí la palabra temor quiere decir un temor de reverencia, un temor de adoración, no un temor de terror, ni de pánico, ni de miedo. En los originales, la mejor traducción sería que Noé fue movido a un temor reverente y adoración. Ese temor reverente y adoración, porque creyó en todo lo que él dijo, lo hizo construir el arca. ¿Por qué? Porque Noé miró el mundo así. Esto es lo que Noé miró así en Génesis 6, del 5 al 17, que la maldad era mucha. Los hombres solo pensaban en hacer el mal, el mal. La tierra estaba corrompida. Noé sabía que Dios destruiría a todo ser humano. Noé sabía que el diluvio había sido decretado por Dios y que todos morirían. Sin embargo, en Génesis 6:18, Dios deja saber a Noé que él y su familia serían salvos de la destrucción. Noé, por fe, creyó que Dios salvaría a su familia y a él. Eso se llama fe salvífica. Esta fe salvífica, llena de temor reverente y adoración, se manifestó en acción. Noé fue obediente al mensaje de Dios y creyó en algo que él no conocía, la lluvia. La obediencia se tradujo en obras. Una sola obra, la construcción del arca. Ahí Noé invirtió cada cosa que tenía: su tiempo, su esposa, sus hijos, sus nueras, su vida, su reputación. No se consagró completamente, se consagró completamente a obedecer a Dios. Esta es la fe que obra, es una fe activa, viva, que trae honor y gloria al nombre de Dios. Y esa debe ser la característica de nuestra fe. Si realmente tenemos fe en Dios, nuestra fe tiene que ser activa, no pues una fe pasiva, una fe muerta. Si amo a Dios, estás bien sentado sin hacer nada para las cosas de Dios. La fe activa de Dios mueve, porque si no podemos entender dos cosas nada más, hermano. Que mi fe es intelectual, pero no es fe de Dios.
La fe de Dios es la que nos ha imputado en nuestro corazón. Nos ha inyectado esa fe. Y esa fe de Dios me activa. Caso contrario, sí, tengo una fe en Dios, pero es una fe intelectual. Hay gente que conoce más de la Biblia que usted y yo juntos. Hay gente que conoce, debate, teólogos, pero no creen en Dios. ¿Tienen fe? Sí, posiblemente una fe intelectual, que no cambia nada. Nosotros tenemos la fe activa porque Dios ha inyectado. Por eso somos salvos. ¿Salvos por qué? Por medio de la fe. ¿Y esto qué? No es de nosotros. La fe fue inyectada por Dios en nuestro corazón y es una fe activa que nos hizo clamar al Dios vivo por arrepentimiento y por nuestros pecados. Y esa misma fe activa hace que nosotros como cristianos estemos activos en el evangelismo, de toda forma y de todas maneras. ¿Correcto? Entonces estamos en eso. En el punto 3 dice así, pero en el punto C, la construcción del arca fue una proclamación de condena al mundo. Eso es muy importante, hermanos. Muy importante. Por esa fe condenó al mundo, Hebreos 11:7c. Aquí tenemos algo importante. Tenemos registrado al primer predicador de justicia. En 2 de Pedro 2:5 se nos dice que no fue un predicador, pregonero de justicia, que por 120 años predicó acerca del inminente justo juicio de Dios y no les creyó ni uno, salvo su esposa, sus nueras y sus hijos. Muchos se han preguntado, ¿qué clase de sermón predicaba Noé? Déjenme decirles que Noé tenía solo un sermón, una sola clase de sermón. Era el sermón del arca. Por 120 años mientras construía el arca predicó este sermón. El arca representa el único camino de salvación para aquellos que se arrepentían de sus pecados. Pero también el arca era el único camino de condenación y muerte para aquellos que rechazaban el mensaje salvífico de Noé. Ellos simplemente no creyeron en el juicio de Dios. Como hoy día. Como hoy día. La gente no cree que Cristo va a venir. La pregunta es, ¿nosotros creemos? Amén, hermanos. El Señor lo prometió, el Señor lo va a cumplir. Ellos simplemente no creyeron en el justo juicio de Dios. Y aquí hay lección para nosotros. En nuestra vida, ¿es nuestra vida un sermón de Cristo? Para otros, especialmente a aquellos que están cerca de nosotros, hijos, hogar, familia, iglesias, hermanos, amistades, centro de trabajo. ¿Realmente somos nosotros eso? Un sermón abierto, carta abierta, dice el apóstol Pablo, que la gente pueda ni siquiera preguntar, ¿eres cristiano? Él es cristiano. No tengo que proclamar que soy un cristiano, no tengo que decir nada, simplemente el cristianismo o mi amor por Cristo debe fluir por todos mis poros y la gente debe saber que soy cristiano sin haber dicho nunca que soy cristiano. Amén, hermanos. Atención, digo yo. Ustedes y yo somos llamados a predicar un sermón, no solo con palabras, sino con nuestras vidas. Este es el sermón relacional. Son nuestras vidas las que van a predicar a Cristo sin usar palabras. Este tipo de sermón son los que impactan en la vida de otros. Lo que más me duele muchas veces conocer personas que se declaran cristianos, pero su actuar es lo opuesto a lo que sus labios dicen. Debe haber consecuencia entre lo que digo y entre lo que hago. Eso va a mostrar, por último, mi temor a Dios. Alguien dijo una vez, siempre predique el Evangelio y solo cuando sea necesario usa palabras.
Mis amados hermanos en Cristo, nosotros somos los modernos Noés, hombres y mujeres, llamados a predicar y anunciar y a advertir y a pregonar el inminente justo juicio de Dios